Yo me encuentro por alguien por la calle y veo que hace algo de Wing Chun y digo, ah, hombre, colega, somos de lo mismo, ¿no? Vamos a tomar un par de cervezas, mejor que pegarnos. Hay que buscar una manera de actuar que usemos siempre y que se convierta en una manera de moverse, no en una técnica. Por eso os digo, para mí hoy en día lo llamo esto hoy en día la solución universal nueva, un concepto nuevo. No es pensar en una técnica, sino pensar en cómo me muevo yo. En la historia del boxeo solo había 3 boxeadores que iban para atrás y pegaban para adelante. 3. Está atacando, allí. Estoy ahí. La cosa cambia. Ya. Mi línea central está ahí, en esa frontera. No está. El puño va. Ahí. Hay que rotar, si no. Sí, sí, claro. No. Es que pierdas el equilibrio, si él se pone un poco fuerte. ¿Vale? Sientes, es otra sensación, ¿no ves? Es otra sensación para ti. Uy, perdón. No pasa nada, que no se dé azúcar. Pega, fuerte. Mala coordinación. Estás fuerte, pero la coordinación es la que importa. Quieta, yo te ayudo. Cuando esto empieza a rotar, ya ha rotado mucho, ¿no ves? Y la mano sigue ahí. Quédate ahí, yo te ayudo. Yo empiezo a rotarte y te corrijo la mano. No levantes. ¿Qué te he mantenido yo el puño? Sí, claro, el freno es mucho más fuerte. Ahí no. Ahí no. Eso, no. Levantar el codo, él lo ve. Y me come espacio. Sigue teniendo la misma distancia, ¿no ves? Y es porque estás en tu guardia. Ahí. Y cuando estás aquí y empiezas a rotar, la mano va. La mano va. No levantes, saca la mano recta para adelante hasta que impacta. No, el ser humano, hasta los más profesionales de todos, si tú les miras nada, verás que todos están. Y tú tienes que hacer ¡pam! Eso sí no sería justo en el impacto que ya estuvieras en tu sitio, pero aún así están subidos antes de tiempo. Antes de tiempo. La mano tiene que estar estirada, ya tiene que estar estirada. Ya. Y al final. Sabéis, todo el mundo cree que ya lo sabe todo en el Wing Chun. Hay muchos estilos, muchas diferentes ramas del Wing Chun. Yo creo que se puede redefinir de manera diferente. Ven y prueba. Te reto a que pruebes mi curso online. Verás una manera diferente de hacer el Wing Chun. Conozco muchos maestros y entreno con muchos maestros de estilos tradicionales, llamados tradicionales de Wing Chun, y todos me dicen, esta vez veo que lo que tú haces es Wing Chun, no es boxeo, es Wing Chun hecho de otra manera. Pruébalo, ven y apúntate al curso online. No tienes mucho que perder. Es un año a 99 euros. ¿Qué precio es ese? No es nada. Pruébalo y verás que te merecerá la pena. ¿Ves? Sí, que vayas flojo, se nota que Eso. ¿No le vale? Intentamos corregirlo, digamos. Ahora, cuando viene a darme el siguiente puño y me voy un paso para atrás, pruebo si está esa mano en su sitio. A retirar la mano.
y vamos probando por fuera, por dentro. Es decir, el ejercicio es, tiro el primero por dentro, me voy para atrás, le meto una, me voy para atrás, le meto la otra por fuera. ¿Vale? Me voy para atrás y meto una por dentro. Ya hemos probado dentro, dentro, fuera, fuera. Otra vez. Dentro, esa había entrado, esa entra. Ahora no. Hay que proteger la línea central, pero también las fronteras. ¿Vale? No. Y pruebo esa. Voy otra vez, cambio, pruebo esa. Voy aquí y pruebo por dentro. Vale. Para no complicarnos la vida demasiado de que vamos a hacer, si no tenemos que empezar a luchar ya. Es que Se yo trata de me corregir. dejaba así, que no sabía Corregir. dónde poner la mano. No, a ver, la primera es esta. Hazlo bien, paso bien. Eso. Ahora me voy, dejo la misma mano y le meto por dentro cuando va a retirar. Uno. Cambio la mano por fuera. Dejo la mano por dentro. Desde aquí. No desde aquí ya. Debe estar aquí para que hay un boom. Pero mira. Va yendo para atrás, no yendo para atrás. Uno. Dejo la misma mano y me voy para atrás. Cuando viene con el otro puño, digo, ¿dónde está esa mano? Vamos a empezar solo con estas dos. Yo no quiero hacer demasiado de golpe y al final es un lío más. Empezamos solo estas dos. Vamos. Una. Oh, ¿cómo ha cambiado el puño, eh? El codo está de manera natural, no lo meto así. Eso es una exageración. Eso no. De manera natural que el puño va recto. Estás aquí, va natural, no es. No, eso está claro, eso está clarísimo. Yo me encuentro por alguien por la calle y veo que hace algo de Wing Chun y digo, ah, hombre, colega, somos de lo mismo, ¿no? Vamos a tomar un par de cervezas, mejor que pegarnos, ¿no? A mí me interesa pelearme contra uno de Wing Chun. Oh, pues sí, tú con tu mano está aquí, cuando el otro tira el puño así está bien, y si te hace así, Ahí va. ¿qué? La mano tiene que estar atrás, para que yo no pueda pegar ahí. Y te sirve para esta también, te sirve para esta y te sirve para esta también, para las dos. ¿Vale? La mano adelante, peligro. A ver, la mano cuando está aquí, esa retrocede hasta aquí. Por mucho que queramos, yo quiero salvar el Tan Sao aquí, pues. Está un momento ahí, un momentito. Está ahí, ese puño ahí, y esa mano, compruebo, a ver si está esa mano ahí. Me voy para atrás, compruebo si está esa mano ahí. Me voy para atrás. Compruebo a ver si tira el puño recto. Es un poco complicado porque lo estoy entrenando a él. Más adelante me entrena también a mí, pero de momento lo estoy entrenando a él. Otra vez. Puño, está bien. Me dejo la mano esta y cuando viene para adelante y pega el puño, compruebo si coloca su mano en su sitio. Me voy una mano atrás y compruebo si está la otra mano en su sitio. Me voy para atrás y compruebo si pega bien recto. Eso es perfecto. Yo de un momento que A ver. no sabía caminar para atrás. Tiene una buena pregunta. Pero dice, si lo hace bien y yo me voy así para atrás, al final me quedo. Dice, ¿y el que va para atrás cómo entrena? Tiene que hacer lo mismo que el para adelante, para atrás. Entro yo. Sí. Mira qué he hecho ya. El pie. Ahora vente. ¿Dónde estoy ahora? Te has movido para allá. Vente para aquí. ¿Dónde estoy? Te has movido para allá. Ven. ¿Dónde estoy? Pum, 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 pum. Hay que es un juego de saber, de jugar. Cuando estás en combate estás. Para adelante. Para atrás. Para adelante. Para atrás, moviéndose. Siempre con qué? El infinito. Pum, para adelante, para atrás. Para atrás. Para atrás. Atrás no es tan fácil como parece, se ve así y dice, uy, qué fácil, sí.
Vamos a ver para atrás, un momento. Para que comprendáis primero la idea. No que lo hagáis. Mete el primer puño. Bien, ahora. Levantas el talón. Si no levantáis el talón, el puño no ha entrado bien primero. Has dejado media energía aún en ti. Ahora, me pongo aquí y digo, venga, saca el siguiente. Ya ha perdido todo el equilibrio, ¿no? Otra vez. Para entrenarlo, esto es para entrenarlo. Para no hacerlo muy rápido y que vosotros lo comprendáis. Me pongo un poco más cerca, me pongo estable. No, No, ahí, pum, ponte ahí, con la otra mano. Yo, mi intención primero es ir para adelante. ¿Y qué hago? Y me encuentro. Mierda. Está ahí. Entonces, ¿qué hago? Termino la rotación de ahí. ¿Cuántos pasos he hecho? 1. He ido desde aquí, para adelante, me he encontrado esto. Y lo que he hecho, termino la rotación. Aquí. Otra vez, tú. 1. Levanta el talón ese. Si no levantáis el talón, pues falta amortiguador después. Digo, el talón arriba es mi amortiguador para que yo pueda moverme. Baja el talón. Está bloqueado. Mira, levanta el talón. Esto es un amortiguador. Ahora, vente un poquito hacia adelante. Coloca el pie. Eso, ¿has visto? Tu intención cuál era, para adelante. Y cuando no has podido, has terminado la rotación hacia atrás. Y eso es siempre lo que hay que tener en la cabeza. Realmente yo voy para adelante, solo que no puedo, porque el otro me está atosigando. Y aunque yo quiera retroceder, sí. Una pregunta sobre esto. Nos pediste que fuéramos más lentos, pero luego nos calentamos un poco, fuimos más rápido. En el momento que el otro va más rápido y que tiene iniciativa, realmente sirve corregir estas correcciones en el momento que no te da tiempo. Por velocidad, no sé. Por velocidad debe servir eso, porque tú no estás haciendo otra cosa que hacer siempre lo mismo. ¿Y da tiempo a corregir? Sí. Bueno, Claro, eso, ¿da tiempo a corregir? No corriges, terminas. Que es la diferencia. Terminas. Yo voy para adelante, no puedo y que termino hacia atrás. Pero no he corregido nada. El mismo movimiento que he iniciado ya. Y ya has acabado el ejercicio. Claro. ¿Entiendes? A ver, pensar una cosa. En situación de estrés, tu cerebro o lo sabe hacer o no lo sabe hacer. Entonces, hay que buscar una manera de actuar que usemos siempre y que se convierta en una manera de moverse, no en una técnica. Por eso os digo, para mí hoy en día lo llamo esto hoy en día la solución universal nueva, un concepto nuevo. No es pensar en una técnica, sino pensar en cómo me muevo yo. Y eso en tu cuerpo tiene que estar metido y entrenado. Esa es la manera de entrenarlo. ¿Ves cuánto tiempo lo corrigió? En nada. ¿Por qué? Porque comprendió en lo que se trataba. Estamos aquí. Otra vez. ¡Pum! Ahora. Estás aquí. Vas a venir para adelante y tu enemigo... ¡Pum! Estaba bien en principio. Pero me has cedido mucho. Después con otro paso. Entonces tú vas... ¡Pum! Y terminas eso. Entro, me encuentro el obstáculo y no hago un nuevo movimiento nuevo. Yo quería rotar y lo que hago es termino la rotación. No hago un movimiento nuevo. En mi cabeza no existe un movimiento nuevo. No hay tiempo para un movimiento nuevo. Ahí tienes razón. Si tú haces pum y quieres hacer otro movimiento, olvídate. No tienes 3 maneras de actuar. Lucho, corro o me bloqueo. Cuando te sobrepasa, ¿qué hacemos todos? Que pegue tú lo que quieras pegar a ver si sobrevivo aquí. ¿Vale? Cuando puedo, he hecho a correr. Así que cuando me vaya para atrás, ¿dónde está mi cerebro? ¿Entiendes? A mí no existe. Solo
lo hiciste, vente para adelante, por mí. Por si acaso aquí, ¿no? Sigue, ¿Dónde estoy? ¿Tú ves que yo cambio el paso? Parece que solo hago un movimiento. He hecho dos partes, me lo he encontrado aquí, ¿no es? Viene ahora con esa. Me voy, no puedo y termino aquí. Por eso es este método de entrenamiento que os he dado ahora. Éntrame, vos colocáis, espera, déjale, para que tú te entrenes. Se coloca aquí fuerte, tú quieres entrar, no puedes, y terminas. Te mueves mal, y después te dices, no sé cómo funciona. Pega el puño fuerte. Mi abuela pega más fuerte, ¿eh? Mi abuela pega más fuerte, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Has tenido tiempo para hacer un segundo? No, tienes que terminar ese de ahí. Ah, mejor, ¿no? Es que no has tenido que cambiar tu movimiento. Si cambias, te arraso. No me da tiempo de eso. Esa es la intención, pero hay que entrenarlo. ¿Por qué? Porque la gente choca contra algo y quiere, quiero hacer algo nuevo. Olvídate, te has liquidado. Ya te han levantado, te han estampado en el suelo. Pues a ver, así que cuando entras aquí, os dejo hacer el primer puño. ¿Para qué? Para que entrenemos el primer puño. Os dejo hacer el segundo puño. ¡Pum! Os dejo hacer un tercer puño, para que lo aprendáis. Ahora me coloco aquí. No te vayas. Eso es lo que no debéis entrenar. Ir. Vente hacia adelante. No puedes. Ahora sal con el pie de atrás. Eso es hacia adelante. Eso es terminarlo hacia adelante. Pero no has podido terminarlo hacia adelante. Otra vez. 1. Quieta, tranquila. No te pongas nerviosa. Un poquito hacia adelante. Y ves, ya no puedes. Posa. Y rota. No, rotación. Levanta el talón ese. Ese. Hay que aprenderlo. ¿Por qué? Porque no lo sabemos usar. Nadie nos ha enseñado a ir para atrás manteniendo presión hacia adelante. Esa es la dificultad. Y digo, en la historia del boxeo solo había 3 boxeadores que iban para atrás y pegaban para adelante. 3. El resto no sabía. ¿Quiénes eran? Por ignorancia. Sugar Ray Leonard, Mohamed Ali, Sí. y el otro no, Jack Dempsey. El resto sí, iban para atrás y pegaban, pero no. Bueno, Mueves, pum, pero el peso está atrás, entonces aunque pegues, sí, digo, no pegas ni sellos. Si vas para atrás y haces así, sí, le tocas, pero no le haces nada. Hay que mantener el cerebro adelante, otra vez. ¡Boom! Me coloco aquí, me dejas tiempo que me coloque aquí, porque yo lo puedo hacer rápido, pero no os sirve a vosotros de nada que yo lo pueda hacer rápido. Vente adelante, ves que no puedes, y el pie rota, levanta el talón, ese, no cambies, y levanta ese talón, y rota un poquito hacia un lado. Levanta el talón, y muévelo. Ahí. Lo que pasa es que cuando estás aquí, hay que... Otra vez. ¿Qué pie va? Si no me lo hacéis mal, así que... Ponte ahí. Ahí. Cubre con el hombro. ¿Y qué hago yo primero? Entro. Este pie está clavado ya, porque mi peso estaba aquí, he iniciado a ir con el pie. Pero no he podido avanzar todo lo que quería. ¿Por qué? ¡Pum! Y mi rotación está a medias, ¿no es? ¿Qué tengo que hacer? Terminar la rotación. Mientras que termino la rotación, muevo el pie.